Buenos días a todos, gracias por venir. Esta es la Academia Cristiana de Ciencias Políticas desde Cochabamba para Bolivia y el mundo. Hoy es sábado 30 de abril, perdón, de marzo, 30 de marzo. Sábado, como todos los sábados, nos reunimos aquí de 9:30 a 12 para compartir las enseñanzas sobre justicia, gobierno, política, reino de Dios, izquierda y derecha, estatismo, capitalismo y socialismo. Como todos los sábados, empezamos con una oración. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, a los presentes. Vamos a orar, como siempre lo hacemos al iniciar cada una de nuestras sesiones. Señor Dios, Padre y Rey nuestro, te damos gracias por tu ley, que es lo que estudiamos. Te damos gracias por la sabiduría y la justicia de tu ley, que es la ley del reino, en donde queremos vivir, queremos que tu reino venga a Bolivia, queremos que tu reino venga a América Latina, para poder vivir bien, ganar más, vivir mejor, estar libres de la opresión, de la pobreza, de la ignorancia y de la miseria. Te damos gracias por tu ley, que es tu orientación. Te damos gracias por esta academia, por todos los que asisten, participan y o sostienen, contribuyen de alguna manera este emprendimiento, este ministerio cristiano que es tuyo, Señor. Tú eres nuestro poder, nuestra guía, y a ti te damos gracias y a ti te pedimos que sigas derramando tu favor sobre esta institución. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Vamos con la sesión de hoy. Hoy vamos a tener, como siempre, 2 segmentos separados por un pequeño receso. Y en esos 2 segmentos vamos a tratar de desarrollar una enseñanza con 2 cuadros de apoyo, como siempre lo hacemos. El primer segmento va a ser sobre la doctrina bíblica del Estado y los impuestos, y el segundo vamos a continuar con el cuadro, con la gran pintura, con el cuadro de la situación actual, siglo XXI, dónde estamos parados a nivel estratégico, a nivel táctico, qué es izquierda y qué es derecha, qué es socialismo y qué es capitalismo. Antes había una pregunta, bueno, aquí somos muy participativos, siempre hay preguntas, respuestas. Había una pregunta sobre el imperialismo. El imperialismo es el dominio de una nación sobre otra, es tan antiguo como el mundo. La Torre de Babel fue el primer imperio mundial que se intentó construir. Después llegaron los imperios asirio, babilónico, medo-persa, helenístico, romano, etc. Hay 2 teorías sobre el imperialismo que nosotros contrastamos siempre: la teoría marxista de Lenin y la teoría liberal clásica de Mises, porque el imperialismo es un hecho, no se puede negar, ni se puede negar que Estados Unidos, hay muchos factores, muchos sectores alrededor de su gobierno desde hace muchos años que han abrigado propósitos imperialistas. Pero lo que dice Lenin es una cosa, lo que dice la realidad, los hechos, es otra cosa. Para Lenin, y escribió un librito con ese título, el imperialismo era la continuación, la culminación del capitalismo. ¿Okay? Así se llama el librito. Según él, los países imperialistas están buscando mercados
en los países del tercer mundo para sus productos y todo eso. Lo cual es falso de toda falsedad, es evidente si los países pobres, digamos, son... los países del tercer mundo son países, o sea, que después de Lenin se llamaron tercer mundo, son países pobres. Entonces, como mercado no son atractivos. ¿Okay? ¿Quién va a ir a querer vender carros de último modelo en Haití o en países de Asia que son pobres o de África que son pobres? Es una soncera esta teoría leninista del imperialismo. Sin embargo, es la que esgrime la izquierda. Ludwig von Mises describe mejor la realidad en la tradición del pensamiento clásico y dice que lejos de ser el imperialismo, el hecho del imperialismo que existe, no se puede negar, no vale la pena, existe el hecho del imperialismo, el imperialismo no es la consecuencia última, ulterior del capitalismo, sino de su negación, que es el estatismo. Y más o menos define o describe Ludwig von Mises el imperialismo como la ambición de un gobierno, un gobierno estatista, que no contento con esclavizar, dominar y explotar a su propia población, entonces quiere hacerlo de su misma nación, entonces quiere hacerlo también con las poblaciones de otras naciones. Eso es la teoría misiana, digamos, del imperialismo, que es mucho más ajustada a la realidad. Eso es para responder una pregunta. Ahora, vamos a ir leyendo en el primer segmento algunas páginas, pasajes de la Biblia que vamos a indicar sobre la doctrina del Estado y los impuestos, tal como está en este cuadro. Nosotros, para los estudiantes presenciales y también para los que nos siguen en el canal de YouTube de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, estos cuadritos los distribuimos y los compartimos por las redes sociales, porque no son tanto material de estudio como material de apoyo para el estudio. Si usted ve el cuadrito solo, probablemente no entienda mucho. Ahora, si atiende las lecciones, la bibliografía que se recomienda, lee, investiga, entonces el cuadrito le va a servir de apoyo a su estudio, a su aprendizaje, para fijar los conceptos más importantes. ¿De acuerdo? Ese es el papel de los cuadritos. Aquí tenemos a Grisel, que es la autora de los cuadritos. También nos ayuda Arlington Vaca de Colombia. Los cuadritos tienen el sello de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas porque queremos, como decimos desde Cochabamba para Bolivia y el mundo, difundir esta enseñanza cuanto más sea posible. Porque fundamos esta institución porque hay demasiada confusión. Vamos a empezar entonces el primer segmento con la Biblia. Juan 7:16, si se puede, por favor, leer en voz alta. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo: mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me envió. Y Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me envió mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Bien, a veces no se predica mucho estos pasajes, tal vez, y digo solo tal vez, porque históricamente en estos pasajes se apoyó mucho cristianismo unitario. Ustedes saben bien que en 2 y pico de milenios de historia cristiana nosotros acostumbramos a tomar en consideración cómo se interpretó la Escritura en 2 y pico de milenios de historia cristiana,
ha habido siempre un cristianismo principal, la corriente principal, el cristianismo trinitario y el unitario. El unitario te dice que, ok, sí, Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios, lo cual es como decir, fulanita hija del señor Sutano, es hija del señor Sutano, pero no es una persona humana. O sea, cuando la hija de Sutano no es ni un perro ni un gato, porque los hijos comparten la naturaleza, heredan la naturaleza de sus padres. Entonces, si el señor Sutano tuvo una hija fulanita y tal, y Sutano es una persona humana, no es un gato ni un perro, su hijo va a ser también una persona humana, no un gato ni un perro. Entonces, si Jesús es hijo de Dios, entonces es Dios. Ese es el fundamento de la doctrina teológica de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y del cristianismo trinitario. Frente a eso siempre hubo versiones unitarias del cristianismo, pero eran marginales y bueno, en gran medida lo siguen siendo. ¿Okay? Estos pasajes, mi doctrina no es mía, no he hablado por mi propia cuenta, sino las palabras que el Padre me enseñó, etc. En algunas traducciones dice mi doctrina, en otras dice mi enseñanza, es lo mismo, doctrina que enseñanza para el caso, es lo mismo. Y lo ponemos aquí para enfatizar una enseñanza permanente aquí en este salón y los que nos están viendo, de la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Okay? Así como en la religión marxista, en el socialismo, que es, según la definición de La Salle, la religión cuyo Dios es el Estado, hay continuidad, no hay ruptura entre marxismo clásico y marxismo cultural. ¿Okay? Y lo hemos explicado en sesiones anteriores. ¿Okay? El marxismo cultural no es una ruptura con el marxismo clásico, no es una discontinuidad, no es un quiebre. ¿Okay? Recuérdese una cosa. Como toda religión falsa, el socialismo se copia de la verdadera, porque algo falso se copia de algo que es verdadero. El socialismo, la religión cuyo Dios es el Estado y que es la predominante en América Latina, vamos a estar claros, ¿ok? Y es la religión en la cual se nos catequiza desde la educación mal llamada pública, entre comillas. Esa religión también tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El antiguo es el marxismo clásico, desarrollado en el siglo XIX, teóricamente, por Marx y Engels y algunos otros epígonos, y aplicado a rajatabla en el siglo XX, los 10 mandamientos del capítulo 2 del Manifiesto Comunista. De la misma manera, el marxismo cultural es una continuación desarrollada teóricamente en el siglo XX por la Escuela de Frankfurt, principalmente, la más conocida, y que se está pretendiendo aplicar en el siglo XXI, de la misma manera, o sea, por la fuerza, porque algo falso es muy probable que deba recurrir al uso de la fuerza para indoctrinarse, para sancionarse como ley, como precepto constitucional, como derecho de un país, y haya que recurrir a la fuerza, porque eso es algo falso, es algo, si se quiere, antinatural, es algo antisocial. Nosotros decimos siempre, el socialismo es antisocial. ¿De acuerdo? Entonces, continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento hay toda una doctrina del Estado y los impuestos, de las funciones del Estado,
que expresado en un lenguaje más moderno nosotros decimos, bueno, las funciones legítimas del Estado, justas y legítimas del Estado, o sea, del gobierno. Ya estudiamos que había una aproximada equivalencia semántica entre Estado y gobierno, y eso no estaba bien, pero tenemos que acomodarnos porque es el lenguaje que se habla hoy en día, un lenguaje estatista en todas las palabras y las letras, mayúsculas y minúsculas. Bueno, tenemos que hablar ese lenguaje porque no hay otro y tenemos que entendernos. Entonces, en Deuteronomio 4, del 5 al 8, se habla de lo sabio y justo y justa que es ese concepto, esa concepción, esa doctrina del Estado y de los impuestos para sostenerlo. Dice así, Deuteronomio 4, del 5 al 8. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos los preceptos y dirán, en verdad este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Gracias, Gabriela. Bueno, como hemos dicho a veces, la Biblia habla muy poco de temas sobrenaturales. Sin embargo, son los que más se predican. Y la Biblia habla en su mayor parte acerca de temas muy naturales, muy mundanos. Señalamos tres siempre: sexo, dinero y poder. Y a pesar de ello, son los que menos se predican, y hoy en día, cuando se predican, no se predican bien. Hasta el siglo XIX, los temas relacionados con temas bíblicos relacionados con sexo y dinero y poder eran muy bien entendidos, muy bien interpretados, y en completo acuerdo las distintas iglesias cristianas, estamos hablando del cristianismo hasta el siglo XIX, en estos temas, a pesar de desacuerdos en opiniones teológicas relacionadas con temas sobrenaturales, principalmente salvación, gracia, fe, infierno, bautismo, Santa Cena o Eucaristía, como le quieran llamar, etcétera, 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 y relación con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es principalmente una guía para esta vida y este mundo, para que vivamos bien, para que ganemos más y vivamos mejor. Entonces, lo relacionado con el sexo tiene que ver con matrimonio y familia. Lo relacionado con dinero tiene que ver con trabajo, empresa, ¿okay? Y propiedad privada. Temas que muy recorridos en la Biblia. Y lo que tiene que ver con poder es entonces gobierno limitado. Por eso la Biblia es un conjunto de enseñanzas, no solo sobre salvación y temas espirituales, digamos, y sobrenaturales, sino sobre tres tópicos importantes que tienen que ver con lo que acaba de leer Gabriela, ¿okay? Que tienen que ver, uno, con matrimonio y familia, dos, con trabajo, empresa y propiedad, y tres, con gobierno limitado. ¿Okay? Entonces, por supuesto que los economistas cristianos y no cristianos, los buenos economistas, enseñan entonces que los impuestos son el precio que pagamos por los bienes públicos. Los bienes públicos son indivisibles,
y el consumo no es rival. Entonces, eso lo estoy introduciendo nada más para ir a explicarlo en sesiones posteriores, ¿no? Entonces, la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura son bienes públicos. Por lo tanto, se requiere de impuestos para costearlos, a diferencia de la ropa, la comida, los zapatos, la educación y la atención médica y las jubilaciones y pensiones, que son por naturaleza bienes privados. Entonces, se producen lo produce la gente mediante los mercados y se pagan con precios. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, un bien público como la seguridad, una patrulla, por ejemplo, que pase por aquí, o sea, esa es la teoría del free rider, la teoría del polizón. Una patrulla que pase por aquí, si se pagara con precios, alguien pudiera decir, no, yo no voy a pagar, pero la seguridad que brinda la patrulla es indivisible, no se puede decir, no, no le cuide la casa a este vecino porque él no quiere pagar el precio. ¿Okay? Bueno, lo mismo la justicia, la seguridad en los contratos y una administración de justicia pública se requiere pagar con impuestos porque esa seguridad es indivisible como todo bien público. ¿Okay? Y alguien pudiera decir, yo no voy a usar nunca los tribunales, entonces no lo voy a pagar. Por eso es que los bienes públicos se pagan con impuestos, pero son solo esos tres. Los anarquistas no reconocen la existencia de bienes públicos y los socialistas hacen una larga lista de bienes y dicen que son públicos como la educación, la salud, etcétera, la atención de los niños y demás. ¿Okay? Pero nosotros no somos ni anarquistas ni socialistas. De hecho, el anarquismo y el socialismo son primos lejanos y a veces no tan lejanos. ¿Okay? Entonces, como liberales clásicos entendemos que hay bienes públicos, pero son solo esos tres. Una represa que se construye para retener el agua de las lluvias en épocas de lluvia, un vecino podría decir, no, yo no voy a pagarla, pero sin embargo su casa no se va a inundar si está la represa. Entonces, esa es la razón por la cual los tres únicos bienes públicos que existen, solo tres, seguridad, justicia y obras públicas, han de pagarse con impuestos, y los impuestos que sirven para sostener esos tres, y solo esos tres, son justos, son legítimos y estamos en la obligación moral de pagarlos. Todos los demás no. Esa es la doctrina cristiana. Y vamos a seguir con la Biblia porque vamos a seguir apoyando esta posición. En Deuteronomio 17, del 14 al 20, que lo va a leer Grisel, tenemos el núcleo del derecho constitucional hebreo, que es el derecho del Antiguo Testamento, el derecho hebreo. Si usted revisa bien sus libros de Deuteronomio, Levítico, Número, incluso Éxodo, usted va a ver mucho derecho constitucional, civil, penal, comercial, del trabajo, si quiere, agrario, y desde luego derecho procesal también. Ahí tiene Deuteronomio 17, 14 al 20. Claro, el lenguaje es un lenguaje antiguo, pero eso no quiere decir obsoleto, no todo lo antiguo no sirve. ¿Okay? Y dice así Deuteronomio 17, 14 al 20, que nos va a leer Grisel. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres,
para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Este es uno de los 80 pasajes o 60, 80 pasajes referidos a política y gobierno, justicia y reino de Dios y reinos de este mundo como reflejo del reino de Dios que hay en la Escritura. Y hasta el siglo XIX, esta enseñanza y muchas otras se entendían perfectamente y se compartían a pesar de diferentes opiniones teológicas en las iglesias cristianas. ¿Okay? Y a pesar del lenguaje también, el tema de los caballos, de bajar a Egipto a comprar caballos, que el rey no tenía que tener muchos caballos, eso significa lo contrario a lo que tenemos en América Latina. ¿Qué tenemos en América Latina? Gobiernos ricos, pueblos pobres. Gobiernos ricos, pueblos pobres. ¿Okay? Entonces, esos pasajes son una advertencia contra eso que nosotros, por supuesto, no hemos sabido escuchar, no hemos escuchado. Oro y plata también dice. O sea, no que el gobierno no sea todopoderoso, rico, multimillonario, como era en los vecinos del pueblo de Israel en tiempos del Antiguo Testamento cuando se estaba dictando la ley. ¿Okay? El tema de las mujeres. Dice que las mujeres extranjeras, que no se casen los reyes con mujeres extranjeras, que el reino sea extranjero, algo bastante obvio, ¿okay? Y que no se case con una mujer extranjera. Ajá, pero ¿y por qué? ¿Qué tienen de malo las mujeres extranjeras? Pueden ser muy bonitas, ¿verdad? El problema es que la mujer extranjera, en el contexto del Antiguo Testamento, trae religiones extranjeras, trae religión falsa. Esto se predica, y yo lo he escuchado muchas veces, ¿okay? El problema no es la mujer, el problema es la religión falsa. Pero hasta ahí se queda muchas veces la predicación. Y suena como una cosa contra la libertad de cultos. ¿Okay? Pero el tema es el siguiente. La mujer extranjera trae su religión falsa y la religión falsa trae las leyes malas. Por eso está anotado ahí en el cuadro. Religión falsa es leyes malas, como el socialismo. Porque el socialismo, lo que vemos, se encarna en las leyes, se hace ley. El marxismo clásico se hizo ley en el siglo pasado. Y el marxismo cultural se está haciendo ley en este siglo. Nada que ver tienen las mujeres con esto. El problema es que esas leyes malas están basadas en una religión falsa, porque tal sea tu Dios, será tu ley. Olvídese de las mujeres, eso es un detalle que está ahí, porque tenían esa costumbre los reyes de ir a buscar mujeres en otros pueblos y tal. Pero el tema es que en el contexto del Antiguo Testamento y en la realidad hoy también sucede que tal sea tu Dios, tal sea tu religión, será tu ley, porque Dios es el que dicta leyes. Un Dios verdadero dicta leyes buenas y un Dios falso dicta leyes malas. Me conseguí una edición, por fin, una copia de mi libro Las leyes malas en Paraguay. Alguien lo llevó y me lo regaló porque no los tenía, ahora los tengo en mi casa. Llevó 3 libros, dice, para dedicar. Y entonces dedicó 2 a 2 personas ahí, 3 copias, ¿no? Y la tercera no tengo a quién regalarse. Regálamela a mí, le digo, yo no la tengo. Sí, pero usted no se la va a dedicar a sí mismo. Sí, sería un poco exagerado.
Entonces ahí lo tengo sin dedicatoria, por supuesto. Está en Amazon, el que lo quiera comprar, se llama Las leyes malas. Bien, entonces las leyes malas vienen de religiones falsas. ¿Okay? Eso nuestro teólogo Donald Herrera Terán lo explica muy bien y hay mucho material en la página Contramundum. Recuerde que aquí en estas clases siempre vamos a estar dando bibliografía. Usted anote, porque esa bibliografía no la vamos a poner en los cuadritos, porque si no, no cabría tanto contenido, ¿de acuerdo? Entonces, la página Contramundum, contra-mundum.org, de Donald Herrera Terán, ahí hay mucho material muy bueno para estudiar estas cosas. Ahora vamos a estudiar la rebelión de los pecheros, que es un capítulo entero de 1 Reyes 12 que generalmente no se lee completo. Nosotros lo vamos a leer completo y lo vamos a ir explicando. Lo va a ir leyendo allí, ok, Jorge, ¿no? Marcelo, perdón. Lo va a ir leyendo Marcelo, lo vamos a ir explicando. Fíjese una cosa, este es uno de los pasajes más importantes de la doctrina política bíblica, el capítulo 12 de 1 Reyes, donde cuenta la rebelión de los pecheros. Pechero es como se llamaba en castellano antiguo al contribuyente. Podríamos decir taxpayer en inglés, rebelión de los contribuyentes, o taxpayer revolt, revuelta de los contribuyentes. Y fue el ejemplo y el modelo, óigame bien, en 2 milenios de historia cristiana, para muchas taxpayer revolts en el mundo anglosajón. Por ejemplo, 1215, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, los señores estaban muy cansados de pagar tantos impuestos y por eso le obligan a firmar a el rey Juan de Inglaterra una constitución, la constitución que ha sido siempre el modelo, la Carta Magna. Antes de esa fecha, 1215, en lo que hoy es España, también muchas revueltas de pechero, basadas en la Santa Escritura, la palabra de Dios, que dice lo siguiente. Roboam fue a Siquén porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al oír del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: Su padre nos impuso un yugo pesado. Alívianos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que les respondan a este pueblo?, preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y desciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos, y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: este pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga, y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo los haré con un látigo. Al 3er día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey les respondió con brusquedad, rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado,
y yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumplieran lo que él le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a uno: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que se supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Roboam, hijo de Salomón, llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en total, para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: diles a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, a todas las familias de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos, los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron tal como el Señor lo había ordenado. Gracias, Marcelo. Este pasaje es importantísimo. Trata de una reforma fiscal y por eso es que no se predica demasiado. Cuando se predica este pasaje, rara vez en la mayor parte de las iglesias ponen el acento en el tema del consejo de los jóvenes versus consejo de los ancianos, y entonces dicen: la Biblia enseña que hay que escuchar a los ancianos, y esa es la enseñanza. La Biblia enseña que hay que escuchar a los ancianos. Mire lo que pasó porque el rey Roboam no escuchó a los ancianos. Despistada totalmente esta interpretación. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la importancia del pasaje? Y bueno, que es la división del reino a causa de una reforma fiscal. Reforma fiscal, como siempre hacen los estatistas, significa subir los impuestos, significa cargas más pesadas, yugo más fuerte, ¿ok? O sea, hay que traducir el lenguaje antiguo al lenguaje que podamos conocer hoy, que hablamos naturalmente. Y esto, insisto, no es difícil cuando estamos hablando de sexo, dinero, poder, cuando estamos hablando de temas naturales y terrenales. No es tan difícil ver que ahí lo que quería el señor Roboam era ponerle más impuesto a la gente, y lo que quería la gente era no pagar tanto impuesto. Más bien se pedía una reforma fiscal como las que nunca se hacen, es decir, para abajo los impuestos, o sea, disminuir las cargas tributarias y no aumentarlas. En este episodio, bueno, se cuenta que mataron a pedradas a Adoniram. ¿Quién era Adoniram? El supervisor de los impuestos. Es como si hoy en día hubiera una revuelta pechera en Bolivia y mataron a pedrada al presidente del, no sé cómo se llama aquí, SAT o... Servicio de Impuestos Nacionales. No sé quién es, no estoy hablando de él, ¿ok? Imaginen, lo matan a pedrada porque los bolivianos no quieren pagar tantos impuestos. Bueno, eso es lo que está pasando ahí en Unos Reyes 12. Lo del consejo de los ancianos versus consejo de los jóvenes es un detalle, pero es un detalle, no es el centro del capítulo, por favor. El capítulo es importante porque narra la división del reino. División del reino que va a traer
dificultades, va a traer obstáculos, inconvenientes, penalidades fuertes, tanto sobre el reino del norte como el reino del sur. ¿Okay? Sin embargo, el pasaje termina diciendo, bueno, Dios aprobó esto, entonces, bueno, ¿por qué Dios aprobó esto? Bueno, para enseñanza, para que quede ahí registrado este episodio y todo lo que viene, a fin de que entendamos mejor al apóstol Pablo cuando enseña que toda la escritura es para enseñar, para instruir, para redarguir, argumentar, etc. Y entendamos mejor las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, mi doctrina no es mía. Bueno, dentro de lo que cabe en el concepto de doctrina está la doctrina del Estado y los impuestos, caramba. Es la manera como aquí en este lugar, en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, estamos estudiando la Biblia y la estamos interpretando tal cual como se interpretó, incluyendo la jerarquía de la importancia de los pasajes y demás, no solo los diversos temas y asuntos, tópicos tratados en la palabra de Dios, tal como se interpretó en relación con los temas terrenales en 20 siglos, digamos hasta casi 2 milenios, hasta el siglo XIX, donde estaba clarísimo, meridianamente claro, que un cristiano era una persona con una doctrina política contraria al engrandecimiento y enriquecimiento de los gobiernos a base de las pobrezas de los pueblos. Fue en el siglo XIX donde se dio vuelta a la doctrina cristiana y se empezaron a aceptar en muchas iglesias las doctrinas de Darwin y de Marx, que están fuertemente asociadas, Darwin, Marx y después Freud y los existencialistas y demás, y esta enseñanza se perdió y es lo que estamos recuperando en esta institución. ¿De acuerdo? Entonces, la rebelión de Pecheros de 1 Reyes 12 se relaciona con otro capítulo central que fue también siempre modelo, un capítulo donde Jehová, Dios, capítulo 8 del primer libro de Samuel, advierte contra las cargas tributarias excesivas. Ah, claro, hay que hacer una aclaración muy importante antes de leerlo, lo van a leer ahí, 1 Samuel 8, hay que hacer esta aclaración. Los impuestos en el mundo antiguo, incluyendo entonces Israel, se pagaban en especie o en trabajo personal, antes que en dinero. O sea, no eran impuestos monetarios, no eran impuestos numismáticos. Rara vez, había también impuestos en dinero, claro que sí, pero no eran tan frecuentes como ahora, sino había ese impuesto, se cobraba en especie, ganado, cosecha, grano, ¿okay? Oro, plata, se pagaba en dinero, el dinero era oro y plata, o se pagaba en trabajo personal. Algunos dirán, hoy el impuesto no se paga en trabajo personal. Wrong, error. Usted trabaja casi la mitad del año para pagar impuestos. Es equivalente, le cargan de sobretrabajo. Aquí hemos citado otra vez Éxodo 5. Éxodo 5, no lo vamos a leer, ¿ok? Lo hemos leído ya. Éxodo 5 narra que los israelitas estaban esclavos en Egipto y se les cobraba impuesto en trabajo personal, tenían que hornear, coser ladrillos, supuestamente para las pirámides, ¿no? Y entonces en Éxodo 5 están cargados de trabajo haciendo ladrillos y los capataces les dan la paja para que hagan los ladrillos. Entonces en Éxodo 5 el faraón
está viendo que los esclavos tenían ideas subversivas, entonces dice, redoble la carga de trabajo. De ahora en adelante ellos se tendrán que buscar la paja por sí mismos, no se la van a proporcionar los capataces como hasta ahora, etc. Bueno, es lo mismo que pasa hoy en día. Cada aumento de impuestos, eso te obliga a trabajar más, te obliga a desentenderte de tu familia, de tu tiempo de recreación, te obliga a trabajar extensas jornadas de trabajo para poder pagar impuestos cada vez más altos. ¿Ok? Entonces, y la gente, esto hablábamos con Ezequiel y su papá, el pastor Rainer, la gente, en lugar de hacer una rebelión de pecheros, como ha sido siempre en la historia, de ahí nace el liberalismo clásico. El liberalismo clásico nace de las protestas contra los impuestos y las rebeliones de pechero. ¿Qué hace la gente hoy en día? Bueno, lo que está haciendo con el pastor que está mirando un nuevo local. El propietario quiere que el inquilino pague los impuestos y el inquilino quiere que los pague el propietario. Lo mismo pasa con las compras y ventas. ¿Okay? El comprador quiere que descargar el impuesto en el vendedor, o mejor dicho, que el vendedor no lo descargue en el comprador. Sepan y entiendan, damas y caballeros presentes y los que me están escuchando, que cuando compramos una camisa, un suéter, un par de zapatos o algo de comida, estamos pagando en el precio, o un automóvil o una vivienda, una cantidad enorme de impuestos que han pagado los distribuidores, los minoristas, los mayoristas, los fabricantes, los importadores. Han pagado una cantidad de impuestos y lo descargan en el precio. Eso se llama descargar en el precio los impuestos que pagan los productores, y el consumidor final es el que termina pagando porque está al último de la cadena. Eso la gente no lo sabe hoy en día. Entre otras razones, porque no se alimenta intelectualmente de la Escritura. Mire 1 Samuel 8, ¿quién lo puede leer, por favor? Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtieron la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Un segundito, quédate ahí. Fíjese lo siguiente, fíjese los detalles importantes. Este capítulo también es clave. Los gobernantes eran gobernantes limitados, o sea, eran jueces nada más, o sea, juez y policía, ¿no? No eran gobernantes ilimitados, sino como los reyes de las demás naciones. Seguían la ley de Dios, había gobierno limitado. De repente, unos gobernantes salen corruptos, a pesar de que eran los hijos de Samuel, que se suponía que estaban bien educados, bien criados, etc. Sin embargo, ¿ve? Los hijos de Samuel resultaron gobernantes corruptos, jueces corruptos que recibían sobornos, la avaricia, esto, lo otro. Ahora bien, qué mamertos los ancianos de Israel, porque lo que tenían era que pedirle unos gobernantes decentes, o sea, jueces honestos, que no hagan prevaricación, que no tuerzan el derecho y aplasten la justicia, como dicen los profetas. No, le pidieron rey. O sea, esa era una revolución, es un hecho político, es un cambio de sistema, en este caso para mal. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque como las demás naciones, a nosotros, a los liberales clásicos cristianos, este detalle nos recuerda esa cantaleta que nos tienen los estatistas en todos los países, que te dicen:
la carga tributaria en nuestro país es menor que en el promedio de la región. O sea, queremos ser como las demás naciones, queremos ser aplastados por impuestos excesivos, inicuos, injustos, porque van más allá de los necesarios y suficientes para costear los 3 únicos bienes públicos a cargo de los gobiernos en un modelo legítimo y justo. Gracias. Seguid leyendo, por favor, porque lo que viene es magistral. Dice así: cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaban pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrán a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitarán a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, como un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Gracias, Grisel. Cualquier semejanza con la realidad actual no es pura coincidencia. Por cierto, ahí dice que a los productores de grano el rey le va a quitar el 10%. Actualmente en Argentina a los ojeros le quitan casi la mitad o más. Y, o sea, se pasan, ¿no? Y en Bolivia quieren ser como las demás naciones. En Bolivia también quieren un impuesto a los ojeros. Cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia. Es que en temas de sexo, dinero y poder, la naturaleza humana es siempre la misma. ¿Okay? Y hay la tendencia del gobernante a enriquecerse, a ser gobierno rico, pueblo pobre, gobierno rico, pueblo pobre. No es el título de la obra esa del escritor japonés, ¿no? Kiyosaki o algo así, que es padre rico, padre rico, padre pobre. Aquí es gobierno rico, pueblo pobre. ¿Ok? Entonces, está todo en la Escritura, está todo en la Biblia. Y insisto, durante casi 2 milenios de historia cristiana hasta el siglo XIX, todo el mundo interpretaba esto de la manera más nítida posible y más literal posible. Señores, Dios está hablando de política. Prestemos atención, por favor. Y no me vengan con, no, la Biblia no habla de política. No, la política no tiene nada que ver con la vida cristiana, por favor. Entonces se está hablando de política, está hablando de cargas tributarias, ¿okay? Está hablando de temas muy actuales, como siempre la Escritura. Entonces vamos a
En base a todo esto, y aquí terminamos el primer segmento, vamos a hacer un receso y vamos a ir al segundo segmento, vamos a seguir con lo estratégico y lo táctico. Como conclusión, si usted ve claro que la izquierda en todas partes, más allá de la retórica, más allá de las palabras y frases bonitas y aparentemente muy espirituales y antimaterialistas y tal y qué sé yo, los marxistas todos, incluyendo el celebérrimo Papa Francisco, marxista de los pelos hasta las uñas, de los pies, si los marxistas lo que hacen es concentrar, y la izquierda, también la izquierda cristiana entre comillas, si la izquierda lo que hace y busca y logra y ha logrado es una inmensa concentración de funciones, poderes y recursos. Hay aquí la concentración en pocas manos, de ahí viene de una cantidad enorme de poder y dinero en pocas manos, que son las mismas, ahí viene la corrupción. La corrupción es una consecuencia nada más. Esto lo dejo apuntado para el segmento que viene. ¿Cómo se opera esa concentración? En tres puntos. Primero, funciones; segundo, poderes; y tercero, recursos. Es decir, el Estado se va a encargar de la niñez, como si los niños no tuvieran padre y madre. El Estado se va a encargar de la educación, como si no hubo toda la vida. La educación fue una actividad privada, al igual que la atención médica. El Estado, la salud y las jubilaciones, los pobres, las viudas y los huérfanos, concentración de funciones, o sea, acapara, usurpa el gobierno funciones que son privadas por naturaleza, entonces nos quedamos con menos actividades, las entidades privadas. Pero para poder cumplir con todas esas funciones necesito, dicen los gobiernos, más poder, concentración de poder, nos quedamos sin libertades. Y necesito entonces gran cantidad de recursos, aumenta los impuestos y nos quedamos sin dinero. O sea, a la concentración de funciones, poderes y recursos corresponde la anulación o estrechamiento de actividades, libertades y dinero por parte de las personas, individuos, familias y entidades particulares. Eso es izquierda. Se entiende ahora de una vez por qué el cristiano no solamente no puede ser de izquierda, sino que debe oponerse a la izquierda, y como lo que se opone a la izquierda es la derecha, entonces para el cristiano su identidad política está clara como el agua, la derecha.